¿El budismo es una tradición filosófica o religiosa? ¿Por qué sufrimos? ¿Es posible liberarnos del sufrimiento? ¿Somos esclavos de nuestra mente? ¿Cómo la entrenamos para conseguir un bienestar genuino y duradero? ¿Cómo saber que estamos actuando desde el ego? La tradición milenaria del budismo se ha enfocado en desarrollar la mente y el espíritu para lograr un mejor bienestar personal en unísono con lo que nos rodea. De esto y más platicaremos hoy con Tony Karam, director de la Casa Tibet. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Yo soy Malka Novigrod. Bienvenidos a Vis a Vis. Buenas noches y bienvenidos a Vis a Vis. El día de hoy vamos a hablar de budismo con Tony Karam. Tony, muchas gracias por estar en el programa. Al contrario, buenas noches, un placer, un honor para mí acompañarte. Para mí también. Tony, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo surge el budismo? Bueno, en primera instancia, Malka, es importante tener presente que la tradición espiritual budista es una de las más antiguas de la humanidad. Tiene su origen, su génesis en el Valle del Indus, en el corazón del altiplanicie gangético, en el subcontinente indio, en el siglo VI antes de la era moderna, uno de enorme importancia cultural en la historia de la humanidad, ya que es el mismo momento histórico en donde surgen otras grandes tradiciones, tanto filosóficas como espirituales. Es la época de Sócrates y de Platón, es la época de Zoroastro, es la época de Lao Tzu, el iniciador del taoísmo, es la época de Mahavira, que es el creador de otra tradición espiritual hermana de la tradición budista, que es el jainismo, y evidentemente este momento de explosión cultural que da pie a pues, el nacimiento de esta, una de las más importantes tradiciones espirituales de la historia de la humanidad, ¿sí? Ahora, la tradición espiritual budista como punto de partida es esencial tener presente, es en efecto una tradición espiritual. ¿Y qué quiere decir? Por el hecho de que es una tradición espiritual, aunque técnicamente es difícil concebirla como una religiosa, el hecho de que concibe al hombre, y para el caso a los seres dotados de vida y conciencia, no solamente el ser humano, como una entidad animada por una estructura o por una entidad que es la conciencia, a la que afirma distinta en naturaleza del cuerpo. Sí, pero no es una religión, hay que aclarar eso. Es una tendencia filosófica, una corriente filosófica con muchas, no hay un dogma, por ejemplo. De hecho, tendríamos que, así es, ¿no? De hecho, tendríamos que decir que el budismo, como tradicionalmente se le llama el Buddha Dharma, es una ciencia de la conciencia. Claro. Esa es una de las aproximaciones más y nunca tenía la imagen del Buda tampoco como una figura. Al principio, si tú ves las imágenes y la iconografía del budismo, es la rueda del samsara, que después... La rueda del Dharma. Del Dharma. Así es. La rueda del Dharma. O el árbol del despertar, o las huellas del Buda. Todos estos símbolos que vamos a ir explorando a lo largo de nuestra conversación. Los orígenes empiezan en India y se empiezan a expandir a lo largo del continente asiático y empiezan a tener diferentes matices. Tú sigues la corriente tibetana del budismo. Bueno, en realidad el budismo tibetano pertenece, se inserta dentro del ámbito del budismo indio, digámoslo así, a una de sus corrientes fundamentales que es la tradición del vehículo amplio, como a menudo se le llama, y también se le describe como la tradición del héroe espiritual o el bodhisattva. Por la siguiente razón, podríamos decir que el budismo o el Buddha Dharma en términos generales se divide en dos grandes escuelas o propuestas tanto contemplativas, metodológicas como filosóficas en general. El budismo fundacional, el budismo temprano, al que se le describe también, tiene varios nombres, la tradición Theravada, que quiere decir la de los viejos, la de los antiguos, se le llama también el vehículo Nikaya, que se refiere a la estructura literaria fundamental que le anima, que es la literatura Pali, y también simplemente se le llama el vehículo estrecho o Hinayana. Se le llama así estrecho debido al hecho de que propone como objetivo fundamental la liberación de la rueda del samsara, la
la que se entiende como una condición vital movida por el dolor y el sufrimiento recurrente, movida y determinada por la ignorancia y el aferramiento, la aversión, toda una red de aflicciones mentales y emocionales que limitan y afectan negativamente la experiencia de los seres vivos, de los seres sensibles, y una condición de vida también dominada por la habituación, la compulsividad, en buena medida la falta de libre albedrío o libertad en general. Que vamos a ir explorando a lo largo del proceso. Entonces, el vehículo estrecho lo que propone en esencia es podernos liberar de esa particular condición de vida. Y se le llama estrecho porque la propuesta se centra en el individuo, el que la persona que emprende esa aventura puede lograr este objetivo. Ahora, la otra, digamos, rama, ala o dimensión de la tradición budista o el Buda Dharma es llamada el vehículo amplio, el Mahayana, ¿sí? Yana quiere decir vehículo, y se refiere a la propuesta común que lo que busca es permitir un tránsito entre el estado limitado, aflictivo, ¿verdad?, ignorante y limitado de la conciencia, a su dimensión plenamente actualizada. ¿Dimensión plenamente actualizada qué quiere decir? Bueno, en el contexto budista se refiere a una dimensión de la conciencia libre de los velos de las aflicciones mentales y emocionales, tales como la confusión, el apego, la aversión, la cognición dualista, la tendencia hacia la reificación, que en nosotros es habitual. La reificación quiere decir la tendencia hacia congelar y absolutizar todo lo que percibimos, aislarlo, ignorar el hecho de que existe en relación a causas, condiciones y circunstancias, en vínculo a todo lo que le rodea. Entonces, el vehículo amplio es descrito así, el Mahayana, dado el hecho de que, si bien tiene la meta también de liberarnos de esa condición de vida limitada, está animado por una mentalidad de proyección altruista. Esto es, no solo lograr este objetivo para uno mismo, sino para todos los que nos rodean. Y por eso también se le llama el vehículo de los bodhisattvas. La palabra bodhisattva en la lengua, pues, canónica del budismo, el sánscrito, quiere decir aquellos seres que buscan el despertar en beneficio de los que les rodean, en beneficio de otros. Y también se les llama de otras dos maneras muy interesantes. A los bodhisattvas se les llama héroes, debido al hecho de que esta actitud es una actitud heroica, evidentemente. Claro, de compartir, de no compartir, solo el individualismo. Y de tomar todo el riesgo de abrazar, digamos, el sacrificio que requiere ese proceso de desarrollo, pero en beneficio de los demás. Y finalmente se le llama, al bodhisattva se le describe como el amigo espiritual, la persona que se vincula con nosotros, movida por nuestro interés, como un cercano amigo, en nuestro beneficio en general. Entonces, el budismo tibetano nace de esa tradición y en realidad está inserta en la misma. Esa tradición incluye muchas formas de budismo, como el budismo zen, por ejemplo, que nace en China, se exporta a Corea y Japón, ¿verdad? Y después a muchas partes del mundo, inclusive Occidente. De hecho, es el primer tipo de budismo que arriba a Latinoamérica y a México en particular, en la década de los 40. Y entre las escuelas o los movimientos espirituales, contemplativos e ideológicos que le comprenden, está la tradición del tantrismo indotibetano. Entonces, en síntesis, el budismo mahayana se divide a su vez en dos: lo que se llama el vehículo de las perfecciones o actitudes de largo alcance, que exalta el desarrollo de ciertas cualidades cognitivas y emocionales, como la paciencia o tolerancia, la generosidad, el entusiasmo perseverante, la moralidad, la concentración y el cultivo de la sabiduría. Vámonos explorando. Empecemos con el ABC. A ver, estábamos hablando justamente del Dharma. ¿Por qué no nos dices qué es el Dharma? Ok. La palabra Dharma, si la quisiéramos traducir de una forma contemporánea, se refiere a una cosmovisión, esto es una forma de ver, interpretar el mundo de la experiencia, una forma de vida, ¿no? Y una colección de herramientas metodológicas que tienen todos por objetivo el cultivo del bienestar genuino y duradero. Esto es en esencia el Dharma. Primero partiendo desde lo más íntimo hacia ofrecer. La tradición budista plantea una distinción entre diferentes tipos de bienestar. En primera instancia, el que denomina el bienestar relativo y temporal, y que podríamos identificar como el bienestar hedónico. Por cierto, aquel con el que la mayoría de nosotros tenemos exclusiva familiaridad. Que lo vamos a explorar un poquito más a detalle. Ese es el placer que adviene, que emana fundamentalmente de los estímulos a los que nosotros nos vemos relacionados o con los que tenemos vínculo en el vivir cotidiano. La relación entre nuestras bases sensoriales y esos estímulos. Ahora,
por definición, entonces, el placer que derivamos de ese contacto es temporal Son temporales, y es relativo. claro. Pero la tradición budista plantea que existe otra dimensión de bienestar, a la que llama genuina y duradera, y que no depende de esos estímulos, y que no depende, de hecho, de nada Tienes que ir externo. desenganchando de esos, pero vamos por partes. Esas son preguntas que van después, que tú nos vas a ayudar a Con explorar gusto. un poquito a más detalle. Vamos, por ejemplo, ¿qué es el Dharma? Escuchamos del Dharma y otra palabra muy familiar en el lenguaje es el karma, Así es. que viene un poco relacionado con la noción también de la primera verdad noble que habla el Buda, que las vamos a ir explorando en un segundo momento, en un segundo corte. Pero, ¿qué es el karma? Ok, entonces decíamos que la palabra Dharma se refiere fundamentalmente a la revolución interior que Siddhartha Gautama, el fundador de esta tradición, promulgó, actualizó y enseñó en términos generales. Esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo, esa forma de vida y esa colección de herramientas orientadas al cultivo del bienestar genuino y duradero. Eso es Dharma en general. El Dharma se divide o se enraiza en 3 distintos tipos de entrenamientos, ¿ok? El entrenamiento en la moralidad, el entrenamiento en lo que se llama el cultivo del samadhi, que no es otra cosa que el desarrollo de estados profundamente poderosos y funcionales de la mente y la atención, y el cultivo de la sabiduría, que en el contexto de esta tradición no se refiere, por ejemplo, a la erudición académica, sino por sabiduría se comprende una intuitiva y correcta comprensión de la naturaleza de la realidad, de las cosas como son. Algo que en la tradición budista parte de una hipótesis, que se centra en la afirmación en torno al hecho de que nosotros sufrimos y transitamos por dificultades y problemas, en esencia, porque percibimos el mundo de una forma tergiversada, Okay. Y con equívoca. eso, Tony, nos tenemos que ir. Eso es Dharma. Nos tenemos que ir con eso nos vamos a un corte y ahorita regresamos justamente en ese principio. Esto es Vis a Vis.